Este día hablaremos sobre la Guerra Fría. Para empezar, bandos enfrentados y su ideología. Los bandos enfrentados fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes tras la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en las dos grandes potencias mundiales. Estados Unidos, con una ideología de capitalismo cuyos principios básicos eran la libertad de industria y comercio, predominio del mercado, propiedad privada y escasa intervención del Estado en la vida económica. El sistema político liberal democrático, cuyo gobierno es elegido a través de votaciones y partidos políticos, y la existencia de una constitución, mientras que la Unión Soviética mantenía una ideología de socialismo real o comunismo, que propugnaba la desaparición de la propiedad privada y del mercado, y la economía era controlada por el Estado. Su objetivo era la desaparición de clases sociales, desigualdad y explotación. Proponían la inexistencia de partidos políticos y la inexistencia de la libertad de expresión. Pero en sí, ¿a qué se refiere la Guerra Fría? Se refiere a la situación que se vivía entre Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes iniciaron una actitud beligerante y de confrontación ideológica. Los orígenes de la ruptura. La Conferencia de Yalta había dividido a Europa en dos zonas de influencia, y tanto norteamericanos como soviéticos se mostraron decididos a mantenerlas, extender su área de influencia y configurar sendos bloques de países aliados. Stalin quería aprovechar la victoria sobre Alemania para iniciar la expansión mundial, mientras que Estados Unidos quería afianzar su dominio en la Europa occidental. Entre 1946 y 1948, Estados Unidos obligó a expulsar a los comunistas de los gobiernos de coalición que se habían formado en muchos países, Francia, Italia, Bélgica y Dinamarca. Así ocurrió en Grecia en 1946, cuando el presidente Truman envió barcos de guerra al Mediterráneo Oriental para mostrar su determinación de defender la región e impedir el paso de más países al bloque comunista. El Plan Marshall y la respuesta soviética. La tensión entre los bloques derivó en ruptura en 1947. Ese mismo año, el presidente de Estados Unidos, Truman, ofreció apoyo político y militar a todos los países que se sintiesen amenazados por el comunismo, y para ello aumentó el número de tropas en Europa. Procedió a instalar bases militares en Grecia y Turquía, y creó una agencia de información, la CIA. El Plan Marshall ofrecía una ayuda en forma de créditos y donaciones que debían repartirse entre los países que lo aceptasen. Como condición previa, Estados Unidos exigía la expulsión de los ministros comunistas de los gobiernos de coalición, y la mayoría de los países occidentales aceptaron la propuesta. Por ello, en 1947 se crea la Organización Europea de Cooperación Económica, mientras que la Unión Soviética, en 1947, convocó a Polonia a una reunión de dirigentes de partidos comunistas europeos. Además, instó a los partidos comunistas de Europa Central a poner fin a los gobiernos de coalición y sustituirlos por gobiernos comunistas, sumisos a Moscú, y se creó la Cominform, una organización que señalaría a los partidos comunistas de Europa la estrategia a seguir en cada momento. La crisis alemana y el bloqueo de Berlín. El primer escenario del enfrentamiento entre los dos bloques tuvo lugar en Alemania, que había quedado dividido al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 4 zonas de ocupación militar, controlada por los vencedores. Los acuerdos de Potsdam preveían la reconstrucción de Alemania bajo un régimen democrático. La capital, Berlín, repartida en 4 zonas de ocupación, se encontraba en territorio soviético, y la Unión Soviética decidió cerrar las fronteras y aislar el sector occidental de la ciudad. El bloqueo de Berlín duró casi un año y Estados Unidos respondió estableciendo un puente aéreo ininterrumpido para abastecer la zona oeste de la ciudad, mientras se preparaba una constitución que daría origen a la República Federal Alemana en mayo de 1949, con capital en Bonn. Ante los hechos consumados, los soviéticos impulsaron en su zona la creación de la República Democrática Alemana, en octubre del 49. La Unión Soviética decidió levantar en el 61 un muro que dividía la ciudad en dos y se convirtió en el símbolo de la guerra. Alianzas militares en los bloques.
En 1949 se firmó el Pacto Atlántico, que integraba a Estados Unidos, Canadá y 10 países de Europa Occidental. Fue el origen de la OTAN, organismo de cooperación militar bajo la dirección de Washington. Como respuesta, la Unión Soviética y los países del Este también estrecharon sus vínculos, y asimismo en 1949 se creó el Comecon, una organización económica del bloque socialista, y en 1955 una alianza militar, el Pacto de Varsovia, que unía a la Unión Soviética y los países del Este para garantizar militarmente la seguridad e integridad del territorio comunista. Acerca del Muro de Berlín. Durante 30 años, Berlín y su muro simbolizaron la existencia de dos modelos, dos realidades separadas, aisladas y enfrentadas. No es de extrañar que también su apertura y posterior destrucción, 1989 y 1990, simbolicen el fin de la Guerra Fría, de la división del mundo en bloques y la caída del mundo comunista. La Guerra de Corea, 1950-1953. Después de la derrota de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, el norte de la península coreana fue ocupado por las tropas rusas y el sur, a partir del paralelo 38, por los estadounidenses. A pesar de los acuerdos internacionales, ni las dos grandes potencias ni la ONU consiguieron la unificación de estas dos Coreas. El conflicto finalizó con la paz de Panmunjom en 1953, que consolidó la división de las dos Coreas. Este enfrentamiento desembocó en lo que ahora conocemos como que Corea está dividido en dos, Corea del Norte y Corea del Sur. En el contexto de la Guerra Fría, Rusia apoyó muchísimo a Corea del Norte, mientras que Estados Unidos apoyó a Corea del Sur. Guerra de Vietnam, 1957-1975. El dirigente comunista de Vietnam del Norte, Ho Chi Minh, anunció su decisión de enviar tropas para conquistar Vietnam del Sur, cuyo régimen se había negado a realizar las elecciones previstas de cara a una posible reunificación. En 1960, los comunistas de Vietnam del Sur fundaron el Frente Nacional de Liberación, cuyo brazo armado, el llamado Viet Cong, apoyó la ofensiva del norte a fin de conseguir la reunificación. Vietnam del Sur contó con el apoyo de Estados Unidos y Vietnam del Norte con el de la Unión Soviética. Este fue el origen de una larga guerra que duró casi 20 años. En tiempos del presidente John F. Kennedy, 1963, el conflicto se intensificó y bajo el gobierno del presidente Lyndon B. Johnson, la ayuda se incrementó al máximo con la presencia de más de 500,000 de soldados estadounidenses en territorio vietnamita. En enero de 1973, las conversaciones concluyeron con la firma de los Acuerdos de París, que concertaron un alto al fuego y el fin de la ayuda militar de los Estados Unidos. Era la primera y la única derrota militar que había conocido el poderoso ejército de Estados Unidos hasta esa fecha. Luego tenemos el conflicto interno de Camboya, que fue foco de conflictividad y de enfrentamiento ideológico. En 1967 había aparecido los Khmer Rojos, brazo armado del Partido Comunista de Kampuchea. Pero tras la retirada americana de Vietnam, los Khmer Rojos ocuparon la capital de Camboya y se inició una sangrienta dictadura dirigida por Pol Pot. Aliados de la China comunista, sus relaciones con el Vietnam pro-soviético fueron deteriorándose hasta que finalmente una invasión vietnamita depuso a los Khmer Rojos del poder. Conflicto del Canal de Suez. Para la modernización del país, en Egipto, el nuevo presidente proyectó la construcción de la gran presa de Asuán. Requirió ayuda económica y mientras Estados Unidos se la negó, la Unión Soviética aportó los fondos. Nasser decidió nacionalizar el Canal de Suez, que era una de las vías de tráfico marítimo más importantes del mundo, controlada por franceses y británicos. En respuesta, Francia y Gran Bretaña, ayudados por Israel, ocuparon militarmente la zona, pero el apoyo soviético a Egipto, con la amenaza de intervenir en el conflicto, llevaron a Estados Unidos a recomendar a sus aliados retirarse. Finalmente, la crisis de los misiles en Cuba. El gobierno dictatorial de Fulgencio Batista, aliado de Estados Unidos, fue derrocado por la guerrilla nacionalista de Fidel Castro. Castro proclamó el carácter socialista de la Revolución cubana
Y en 1961 todas las organizaciones revolucionarias se fusionaron en el Partido Unido de la Revolución, que en 1965 pasó a llamarse Partido Comunista de Cuba. Las autoridades cubanas firmaron entonces un acuerdo defensivo con la Unión Soviética para instalar en la isla misiles nucleares que apuntarían hacia Estados Unidos. Kennedy ordenó en octubre de 1962 el bloqueo naval de Cuba para impedir la llegada de las piezas nucleares que transportaban los barcos soviéticos. Finalmente, después de días de angustia, la Unión Soviética ordenó el regreso de los barcos que se dirigían hacia Cuba y se comprometió a retirar las armas nucleares. La coexistencia pacífica. Signos del deshielo. La muerte de Stalin hizo que el nuevo secretario general del partido, Nikita Khrushchev, denunciase públicamente los errores y los crímenes del estalinismo e inició el llamado proceso de desestalinización. Se acordó la disolución del Cominform, considerándolo por los occidentales como una organización amenazadora. Asimismo, llega John F. Kennedy a la presidencia en Estados Unidos y con esto se crea un diálogo y una mejor relación entre ambas potencias. Y finalmente tenemos el retorno a la tensión en 1979 a 1991. Con la invasión de Afganistán de parte de la Unión Soviética, las invasiones e injerencias en Centroamérica, aquí encontramos de que Estados Unidos apoyó militarmente a ciertas revoluciones, como por ejemplo la revolución de El Salvador y Honduras, y asimismo el boicot a los Juegos Olímpicos por parte de Estados Unidos a Rusia, y nuevamente se crea una carrera armamentista.